Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Sí, es lunes, tenemos todos esa pereza y ese hastío de arrancar la semana, pero más que nunca, durante estos 25 minutos os vamos a transmitir esa energía suficiente para afrontar todos los días que vienen con muchísima ilusión y sobre todo con muchísimo sofrito en el culo de las cazuelas, que es de lo que se trata. No os movéis de vuestros sofás, que se os parto las rodillas, todos quietos, que arranca este show sin igual. Robin Food Atracón a mano armada. ¡Viva Rusia, joder! Dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. Sí, señores, en el culo tengo flores. Estáis todos en ETV2 reunidos en los sofás de vuestras casas y va a dar comienzo esta misión sin igual, que sabéis que los lunes se propone esa receta adelgazante, se propone transmitir este formulario que venimos ofreciendo desde hace ya mucho tiempo hasta el sofá de vuestras casas. Me gusta tunear los clásicos, me gusta sobre todo desgrasar esos platos tradicionales de toda la vida y convenceros de que las dietas no tienen por qué ser aburridas, nada más lejos de lo normal. Es lo que hacemos en este programa. Nos hemos aburrido ya hace mucho tiempo de la pechuga a la plancha, de las ensaladas, de las cosas cocidas sosas en el microondas, y sabéis que podemos bucear en el fondo de las cazuelas para ofreceros esa cocina que nos apetece comer y esa cocina que nos hace avanzar en nuestros propósitos de quitarnos kilos. Estamos además contentos porque sabéis que esta semana también tenemos un sumario de infarto. Escuchar, mañana martes tunearemos unas recetillas que nos han mandado unos televidentes tope hambrientos y con mucho vicio. Huevos al colchón y un ponche florentina. Además, el jueves vuelve Monsieur Berasategui de nuevo al programa. Alabado sea el Señor para traernos dos recetas con toda su impronta. Una pasta con rape refrito y un cremoso de naranja y yogur. Y el viernes, como siempre, no nos olvidemos de las auténticas guarrindongadas. Esta semana la mejor mierdecilla en bote nos llega desde Valencia, la ciudad de la luz y la alegría. Además, estamos contentos y con mucho optimismo porque la semana pasada fracasamos en el peso. Sabéis que la semana pasada cogimos kilos y nos plantamos en 144,10. Os dije que había que sacar fuerzas de flaqueza. Esta semana me lo he tomado súper serio, he trabajado como un titán, me he alimentado como nunca jamás, he hecho mucho ejercicio y creo que hoy disfrutaremos. Vamos a hacer dos platazos. Pollo al estragón, un clásico de la cocina mundial. Uno abre un recetario de esos de toda la vida y se encuentra siempre en el apartado de pollo, el pollo al estragón, en salsa, muy sabroso. Y luego en la segunda parte, en homenaje a Gregori, que es la mujer que toda la vida ha estado en casa y que nos ha limpiado las cacas desde bien pequeño, que es una auténtica grande que todavía vive, vamos a hacer una bebida que hemos bautizado como bebida Gregori, con la Robin Juice, la superlicuadora que tritura todo. Tú metes en la Robin Juice el bote de jarabe acabado, o metes una piedra, o metes, por ejemplo, una alpargata de estas en la Robin Juice y sale un zumo delicioso. Arrancamos, ¿eh? Viva Rusia, joder. Hasta la victoria venceremos. Y viva la Robin Juice. Que creo que me voy a retirar con la Robin Juice, ¿eh? Tengo ese presentimiento. Pero seguiré haciendo el programa de cocina, ¿eh? Robin Food. Contento de alegraros de alguna forma el lunes. Si yo he podido, vosotros también. Esa es la moraleja de toda esta historia. Yo os ofrezco todas estas recetas adelgazantes, todo este formulario que venimos ofreciendo desde hace muchísimo tiempo, sobre todo para que lo mejoréis, porque estoy seguro, no tengo ni una duda, que hay muchísima gente en casa que cocina muchísimo mejor que yo. Y la clave es que todas estas bases, todos estos sofritos, todos estos guisos, todas estas salsas, estos bocatas, estos aliños, todas estas recetas que os venimos ofreciendo todos los lunes, demuestren de alguna manera que se puede adelgazar comiendo bien. Es importante consumir producto fresco. También de vez en cuando uno echa mano al producto light y todas estas historias cuando le apetece tomarse un refresco burbujeante y tiene antojo de Coca-Cola. Bueno, pues echamos manos de lo light y todas estas chorradas. Pero es verdad que es importante para llevar una buena alimentación y para poder hacer lo que he hecho yo, que si lo hago yo lo puede hacer todo el mundo si se lo propone, echar mano del producto fresco. Y en este caso nos vamos a currar un pollo, que es un pollo al estragón, que es un plato muy clásico de la cocina francesa. Tampoco de la cocina francesa, yo creo que de la cocina mundial, porque es verdad que cuando uno va a un gran restaurante clásico, a un gran hotel o una historia de estas, normalmente en las formulaciones de esas cartas se suele encontrar, bueno, pues guisos de estas características, ¿no? Para hacer un pollo al estragón, lo que nos hace falta, yo voy a hacerlo, en vez de con pollo entero,
lo voy a hacer solamente con zancos, que habéis visto que he partido por la junta, he separado el contramuslo del muslo. También tranquilamente lo podéis hacer con el pollo entero, ¿eh? Es verdad que la pechuga guisada quizás queda un poco más seca y por eso yo tiendo a hacerlo mucho mejor con los zancos, que de alguna manera me parece que son, bueno, pues bastante más jugosos, ¿no? También se pueden deshuesar si queréis, ¿eh? Yo les he dejado el hueso porque es verdad que con el hueso quizás quedan un poco más jugosos, pero de todas formas sabéis que si hay críos y todas estas historias y les da un poco de palo el tema del hueso y el rechupeteo, tranquilamente estos mismos muslos los puede deshuesar el carnicero y los podemos guisar deshuesados. Además de este pollaco, que ya ha quitado hambre en el mundo el pollo también, ¿eh? Joder, habría que hacer un monumento al pollo en algún sitio, en alguna ciudad. Siempre vas monumento a la ranchera, monumento a la copla andaluza y tal, y yo todavía no he visto en ningún sitio un monumento al pollo, y habría que hacerle un monumento. Además del pollo, vamos a añadir un poco de verdura. En este caso veis que tengo la típica cebolleta salsera, como se le suele llamar a este tipo de cebolla, que es cebolla pequeña, que no voy a trocear y que va a quedar entera y que de alguna manera va a hacer un poco de guarnición de toda esta historia. Si no tenéis cebolla salsera, sin ningún problema lo podéis hacer con cebollitas troceadas en cachos un poco más grandes o lo que queráis. Además tengo chalotas, que la chalota también es una verdura que a mí me pone bastante cachondo el tema de la chalota, ¿eh? Es verdad que hay muchísimos baserritarras que ya hace muchos años que las cultivan y es verdad que es una historia un poco a caballo entre la cebolla, la cebolleta, el puerro, y es una verdura que a mí me gusta mucho, que es muy fina y que de alguna manera construye salsas bastante sabrosas, y por eso yo voy a utilizar en este caso también unos buenos pedazos de chalota. Además tengo tomate cereza, que también es la típica cosa que nos suele pasar a todos, ¿eh? Voy a la tienda y es verdad que cuando uno ve una barqueta de tomate cereza, yo tengo la sensación como de golosina, porque suelen venir en esas cajitas tan chulas, y las compras, pues porque no reprimes la tentación de pillarlas, ¿no? Las compras y muchas veces no te las comes y se te quedan en la nevera un poco blandurries y todas estas cosas, ¿no? Yo por eso, como tenía unos tomates cereza en la nevera un poquito blandos, los voy a utilizar para integrarlos en la salsa. Pero no tengáis ningún inconveniente en añadir, si queréis, un tomate entero que tengáis en el frutero, o un tomate de ensalada un poco viejo, o lo que os dé la gana. Además, tomate concentrado, que también lo hemos utilizado en muchísimas ocasiones, que cada vez se encuentra en muchísimos más ultramarinos, carnicerías, todas estas cosas, y que a la salsa también le va a dar una fortaleza, yo creo que bien particular. Un poco de pastilla de caldo, porque sabéis que nos gusta el congelado, el microondas, el tetabrí de caldo. Nos gusta el caldo hecho natural, porque en el programa, en esta misma sección de los lunes, en muchas ocasiones os hemos enseñado a hacer caldos de pollo, os hemos enseñado a hacer caldos de pescado, os hemos enseñado a hacer jugos de cerdo, jugos de ternera, jugos de pollo, que son las bases que sabéis que se pueden resolver sin ningún problema, con un poco de tiempo, pero sin ningún problema en cualquier cocina, porque además son jugos baratos que se hacen con esqueletos, con huesos, con raspas de pescado y todas estas cosas, y que sobre todo se pueden administrar muy bien si los congelamos. Podéis tener en el congelador, que hay gente que se lo monta muy bien en casa, si tú, que me estás viendo, que te lo montas de pelotas, y tú también, que es verdad que hay gente previsora que le gusta congelar esos caldos, que le gusta meter esos caldos concentrados, por ejemplo, en las típicas cubiteras de estas para hacer hielos y todos estos rollos, que se hacen cubitos, que una vez que están congelados los sacan y los meten en bolsas. Bueno, pues se trata de que si a uno le pilla con el congelador vacío de caldo, pues no tenga ningún reparo para utilizar un poco de pastilla de caldo en este caso. Voy a añadir además un poco de vinagre de estragón, que también es verdad que es un condimento que cada vez se encuentra más en más sitios, pero si no tenéis vinagre de estragón, que es esto que tengo aquí en la botella maravilloso, lo que podéis hacer es coger un vinagre de sidra normal, cogéis una botella de gaseosa vacía o una botella que tengáis por ahí vacía y la limpiáis, metéis un vinagre de sidra suave o un vinagre de vino blanco, tiene que ser un vinagre un poquito suave, aunque también se puede aromatizar un vinagre potente, por ejemplo, de vino tinto o lo que queráis, pero yo creo que le va más vinagres más suaves. Y tranquilamente lo que hacéis es deslizar dentro la vedette de la protagonista del arte de hoy, que es el estragón. Cogéis igual las ramas más marchitas, o incluso si deshojéis el estragón, cogéis los tallos que también tienen sabor, los metéis en la botella y el vinagre de estragón, dejando en maceración en una pala en la cocina durante unos días, se os va a hacer solo. Y no tendréis de esa manera que gastaros los duros, bueno, pues en un vinagre de estragón, sino que lo podréis hacer en casa. Luego además tengo un poco de vino blanco, porque también vamos a añadir vino blanco a nuestra preparación. Y poco más. Voy a hacer el atadillo de estragón, que en un segundo añadiremos al interior. Y he utilizado la mitad del ramillete más o menos para aromatizar el vinagre, y la otra mitad la vamos a utilizar para que, en cuanto hagamos el sofrito, lo podamos integrar dentro. Bueno, muy entusiasmado, porque ya lo he dicho muchas veces, pero
En este programa pocas veces hemos fallado en la balanza y fallamos la semana pasada. Fallamos porque uno sabe por qué falla, ¿no? Hice ejercicio, por supuesto, me alimenté, pero bueno, el fin de semana estuve con colegas y se me fue un poco la mano con el tema de los refrescos y bebí un poquito más de vino del habitual y todas estas cosas. También cayó un poquito algún coscorro de pan con un poquito de chorizo picante y todos estos rollos, ¿no? Y uno sabe que cuando ha hecho las cosas bien y cuando ha hecho las cosas mal. Y esta semana, bueno, pues ese propósito ha sido claro, ¿no? De no perder el norte, de no perder ese objetivo de bajar kilos y de alguna manera, que luego lo comprobaremos en el peso, a ver qué es lo que ha pasado, intentar enmendar la plana, ¿no? Y de aquí os animo a toda la gente que está en casa con ese propósito de bajar kilos o de coger kilos, porque hay gente que también necesita coger kilos, de que no decaiga el ánimo nunca, porque es algo que a mí me ha pasado mucho. Yo no me he pesado nunca en mi vida, por eso llegué a tanto peso, y es verdad que cuando uno se sube al peso y ve que está derrotado porque ha cogido muchos kilos, lo último que hay que hacer es desanimarse, hay que coger mucha fuerza, hay que mirar para adelante, hay que bajar de la balanza un poco como Nerón, así como estirado, sacando pecho y con mucha ilusión, y proponerse, bueno, pues un objetivo claro, ¿no? Y en este caso mi objetivo, que lo estoy compartiendo con todos vosotros a lo largo y ancho de todas estas semanas y de, bueno, pues de un montón de programas, porque me estoy enseñando mucho, es, bueno, pues quitarme esos pesos, esos kilos de encima, ¿no? Antes, con el entusiasmo, habéis visto que he añadido exceso de aceite de oliva, lo vamos a enmendar. Además, habéis visto también que no he quitado el pellejo al pollo, y el pollo, porque le voy a dejar el pellejo, suelta un poquito de grasa. Así que este exceso de aceite lo voy a quitar. Alguno ya estaba, jode con la dieta de este y tal, vaya chorrazo de aceite de oliva le ha echado. Pero es verdad que no he tomado conciencia de que era lunes y le he añadido quizás demasiado aceite de oliva a la sartén, pero sin ningún problema lo retiramos, dejamos sí todo ese jugo que nos deja el pellejo y los juguitos que suelta el pollo en el fondo de la sartén, y añadimos las chalotas troceadas de manera un poco vasta. Tampoco hace falta que las trocemos demasiado, ¿eh? Aquí en el fondo. Habéis visto que tampoco he empleado la típica cazuela para guisar de toda la vida. He utilizado una especie como de sauté bastante ancho para que los pedazos no estén apelmazados, que es importante. Cuando guisamos, emplear bien el utillaje. Es importante eso, ¿eh? Muchas veces lo hemos contado, ¿eh? Muy importante. Y en este caso nos interesa que los pedazos no se nos apelmacen y que haya suficiente espacio en la cazuela como para que, habéis visto, los pedazos de pollo anden cómodos en el fondo, para que no se nos amontonen, teniendo en cuenta que esto tampoco es un pollo con exceso de salsa. Vais a ver que luego no resulta una salsa muy abundante, sino que resulta una especie como de ragú. Y por eso necesitamos utilizar bien la cazuela, y por eso coger una ancha y no demasiado alta. Bueno, también estoy contento porque, joder, me han llamado de Ubrique. Estoy contento. ¿Qué cosas me pasan, eh? Estoy contento. Me ha llamado una peletera de Ubrique que se ha enterado que dentro de un tiempo, dentro de año y medio así, me voy a operar. Sabéis que estoy siguiendo un proceso en el que vosotros sois, bueno, pues también protagonistas de toda esta aventura, ¿eh? Sabéis que me puse un balón gástrico hacía mucho tiempo. Sabéis que con ese balón gástrico conseguí bajar de 267 kilos a 190 kilos. Sabéis, porque lo habéis vivido aquí, porque yo os he hecho partícipes con toda la ilusión del mundo de que después me operé de reducción de estómago, sobre todo para los que se están incorporando ahora al programa y no saben un poco el testimonio de todos estos meses, ¿no? Me operé, me hice una reducción de estómago, y es verdad que desde aquellos 190 kilos hasta lo que vamos a ver luego en la balanza ha pasado mucho tiempo, ha habido mucho esfuerzo, pero sobre todo ha habido mucha satisfacción de comer buenas recetas, de alimentarnos bien, de no dejar de ir al mercado, que es algo de lo que me enorgullezco, ¿eh? Porque hay mucha gente que me dice, joder, estarás sufriendo y tal. Pues no, no estoy sufriendo. Estoy comiendo mejor que nunca, estoy disfrutando como nunca del alimento. Yo creo que soy bastante más gourmet que antes, porque antes era como muy zampabollos. Joder, llegaba la comida a la mesa y ya estaba mordisqueando las bandejas como con un apetito voraz. Y ahora yo creo que una de las virtudes del goloso y del buen gourmet quizás sea la paciencia, ¿no? La paciencia para que todo el mundo se sirva, para que todo el mundo esté bien atendido en la mesa y para que en un momento dado tú puedas elegir el bocado que te vas a comer. Antes de ponértelo en el plato lo estés ya disfrutando, porque estés viendo el pedazo de un churrusco de pollo bien asado, porque sabes que te vas a comer esa alita de pollo, lo que fuera, y antes de comértela ya estás disfrutando, y luego el momento en el que está en el plato, saber que con poco alimento, pero muy seleccionado y muy rico, joder, pues uno siente gran satisfacción, ¿no? Y eso es enorme, y todo eso lo hemos intentado transmitir desde este programa a todos vosotros. Y os digo que desde aquellos 190 kilos con los que entré en el quirófano y los que vais a ver luego que me he quitado,
Bueno, pues me está quedando una especie como de faldón, que es el faldón como del Victoria Eugenia. Aquí todo el mundo que se ha operado y ha adelgazado sabe que todo el tema va para abajo, porque eso ya lo dijo Newton hace un montón de años, ya lo descubrió con la manzana y todo este rollo, o aquel inglés y toda esta historia. Y es verdad que me queda un faldón tipo como, joder, como el telón del Victoria Eugenia. Y hay una empresa de Ubrique, que la verdad que igual será una empresa que dirigirá Aníbal Lecter o así, que me ha dicho que quieren hacer carteras con los pliegues que me quite. Digo, ¿pero qué es esto, chavos? Este mundo está loco. Entonces, estoy en negociaciones porque igual con ese faldón que me quite de pellejo y tal, vamos a hacer como unos macutos, como unas tiendas de campaña, unas mochilas y todas estas historias. Y tengo una ilusión del copón. Estoy muy ilusionado por estos proyectos tan alucinantes que me surgen en el programa. En fin, qué cosas pasan, ¿eh? Bueno, ya tengo las chalotas bastante rehogadas. Estos de Ubrique, ¿qué campeones son, eh? ¿Qué cosas? A ver si va a ser idea de Jesulino así. Voy a añadir un poco de sal a las chalotas, a todo el mundo como escandalizándose en casa, como ¿qué está diciendo y tal? A ver si voy a llegar a casa a la noche, voy a tener al FBI en la puerta, o así, o a los de la Archaña y tal, como con los coches con las luces y qué... Joder, mi chica, ¿qué has dicho en la tele? Que estos te quieren interrogar y tal. En fin, sal y pimienta a las chalotas. No tentarse de añadir aquí más aceite, más grasa. Añadimos las cebollitas salseras. Y en sustitución del habitual aceite de oliva que solemos añadir a los fondos que se nos quedan un poco secos, que veis que este fondo está un poquito seco, lo que podemos hacer es añadir, como diría Arturo Fernández, una gotina de agua. Así que le damos unas vueltas con esa gotina de agua y esto ya va cogiendo buena forma, ¿eh? Además, el tomate concentrado, que va a ir para el fondo. Fondo un poco bravo. Y aquí es donde tenemos que trabajar cualquier cocina, ¿eh? Me da igual que sea cocina adelgazante de lunes o cocina de martes o cocina festiva o lo que sea. Es verdad que es importante que nos curremos los fondos de las cazuelas, que se queden bien rustidos, que los sofritos suelten todo el agua de vegetación de la verdura, que ese agua se vaya evaporando, que al final se vaya concentrando en sabor y ese caramelizado que se va formando en el fondo es lo que al final construye las salsas y la cocina apetecible. Y lo que muchas veces os digo, el triunfo de este tipo de formulario, el que ofrecemos todos los días en este programa, es ese tipo de recetas que uno está currando en casa o que está cortando la hierba o que ha ido a ver al amante al piso cuarto y tiene unas ganas del copón de terminar para sentarse a comer. Y esas ganas de sentarse a comer al final lo provocan este tipo de gestos, de construir las historias en el fondo de las cazuelas como está mandado. Vamos a añadir la pastilla de caldo desmenuzada. Podéis utilizar también caldo en polvo, que hay gente que fabrica buenos caldos en polvo. O incluso yo últimamente estoy viendo hasta unos caldos que vienen como gelificados, que vienen como si fueran una especie como de gominolas, que también son interesantes, ¿eh? Vamos a añadir en el fondo los tomates. Ya habéis visto que en el fondo empieza a haber el socarrate ese, ¿no? El agarrao, que es lo que nos interesa, como os digo. Y aquí en este fondo vamos a añadir un chorrete de vinagre de estragón. Generosidad, ¿eh? Es un pollo al estragón, así que hay que ser generosos. Chorrete de vinagre de estragón. Los 4 del apocalipsis, ¿eh? El estragón, el cebollino, el perejil y el perifollo. Yo creo que son los 4 del apocalipsis. Son las 4 grandes hierbas, además de muchísimas otras, con las que se pueden hacer cosas increíbles, ¿eh? Empezando por salsas bearnesas, la salsa tártara, cómo nos gusta la salsa tártara, que en dieta también se puede resolver, ¿eh? Acordaros que os hemos explicado que la mahonesa en dieta se puede sustituir el aceite de oliva por queso magro, y ese queso magro junto a unas yemas y a una mínima cantidad de aceite de oliva puede construir grandes salsas tártaras, con huevo picado, con un montón de hierbas. Las mismas hierbas bien picadas también conforman una tortilla del copón, ¿eh? Yo muchas veces llego a casa a la noche, no tengo ganas de liarme la manta, porque es verdad que desde que estoy a dieta prácticamente a las noches no enciendo la sartén, enciendo el microondas, caliento sopas, caliento legumbres y este tipo de historias, pero de vez en cuando me apetece una tortillita. Y una tortilla francesa, poner en una sartén una gota de aceite de oliva, unos ajos laminados con un poquito de guindilla, en el momento en el que el ajo empieza a bailar, apartar la sartén del fuego y añadir un montón de hierbas picadas, perejil, cebollino, estragón, lo que tengáis, perifollo, me da igual, muy picado, darle unas vueltas rápidas, acercar al fuego, cascar
2 o 3 huevos, bueno, mejor 2 que 3. Cascar unos huevos, batirlos y cuajar ahí una tortilla, esa tortilla de finas hierbas, joder, yo creo que es una de las tortillas más alucinantes que se pueden comer, ¿eh? Nos gusta comer, como sabéis. Bueno, en este fondo que habéis visto que el vinagre ya empieza a caramelizarse y a dejar esta historia como un poco brillante, lo que hacemos es añadir un buen chorrete de vino blanco. Buenos guisos estos, ¿eh? Joder, me gusta. Sobre todo, me gusta que adaptéis la formulación, que os quedéis con la base y que lo mejoréis, porque sois súper capaces de mejorar esta historia. Con salsa de tomate, añadiendo si queréis apio, añadiendo puerro, añadiendo calabacines, hacéis lo que queráis. Pero no prescindáis del estragón, del vinagre de estragón y de estas bases de construir bien los sofritos, tostar bien los pedazos de pollo. En fin, añadimos aquí el atillo de estragón, que va a empezar a dejar ya todo su perfume en el interior. Y me reservo estos otros tomates, porque una vez que tenga el pollo guisado, lo que haremos será, en la última parte, añadir estos tomates partidos en 2 para que se calienten, pero queden enteros, que yo creo que es una textura que a mí por lo menos me gusta. Queda como tropezón de tomate entero, la salsa quedará como un ragú, como un poco disuelto. Este tomate que hemos añadido lo podemos machacar o directamente con la cocción, prácticamente se deshará. Y esa segunda entrada de tomate en escena le da mucha gracia al guisote. Como veis, si queréis aplastáis y vais construyendo de alguna forma esa salsa. Y ya aquí en el interior lo que hacemos es meter el pollaco. Con conejo también delicioso esto, ¿eh? Muy sabroso. Fuego suave. Veis que no añado caldo ni historia, se ha añadido pastilla. Si veis que queda un poco justo de líquido, sin ningún problema podéis añadir aquí un poquito de agua. Pero yo no voy a añadir, voy a ser prudente. Voy a tapar. Voy a volver a salpimentar. Y os digo que con cuidado voy a ir vigilando durante 20-30 minutos la cantidad de agua que tenemos aquí. Si vemos que se va quedando seco y que el pollo la verdad que se cocina bastante rápido, lo que hacemos es añadir un poquito más de agua, o añadir un poquito más de caldo, o un poquito más de vino, o lo que fuera. Pero es importante ir testeando, sacar, meter la tapa e ir viendo cómo va avanzando nuestra historia. Un poquito más de pimienta, que esto me gusta a mí bravo. Voy a dar un poco una vuelta para que Gary se recree aquí con este pedazo de plano sin igual. Que en las pelis porno, sabéis que, joder, que los planos buenos son los de mete y saca. Eso luego en las películas de indios y vaqueros también, cuando llegan los indios y como flechazos y todos como muertos y tal en nuestro programa, esas escenas son estas. La pornografía de este programa que se llama Robin Hood, atracón a mano armada. Voy a bajar la intensidad un poco del fuego. Suave, ¿eh? Lo tenía en un 19 o un 18 porque nos hacía falta que esto se agarrara y cogiera todo ese sabor. Lo bajo a un 6 o a un 7, a un 9, más o menos. 50-50. Tapamos y dejamos que esta historia vaya suavemente guisándose. Que la carne vaya soltándose de los huesos, que el vinagre vaya reduciéndose, que vaya cogiendo todo ese punto acaramelado. Y en un segundo lo que hacemos es rematar. Y haremos la bebida Gregory, ¿eh? Y sacaremos la Robin Juice, que es la gran cabaretera del programa de hoy. Me encanta la Robin Juice. ¡Viva Rusia! Robin Food. Han pasado aproximadamente unos 40-45 minutos. En este lapso de tiempo, como diría Pedro J. Ramírez, lo que hacemos es levantar la tapa y poco a poco ir añadiendo ese añadido de agua que os he comentado. Si veis que iba quedando demasiado seco, lo que vamos a hacer es añadir muy poco a poco ese agua de grifo o caldo o lo que os he dicho antes. Y fijaros qué pintaza tiene esta historia, ¿eh? Le damos la vuelta para presentar la historia como con el pellejo hacia arriba. Retiramos el ramillete de estragón. Joder, habría que hacer tanatorios también para ramilletes de hierbas, ¿eh? Esto de meter en una urna y luego ir a velar el cadáver. Me encantan, sobre todo que haya dejado todo su espíritu, todo el alma en la cazuela. Y estas cosas son las que nos hacen levantarnos como resortes de la oficina para ir a comer. Añadir este tipo de gestos, este tipo de historias a los platos. En este caso, estragón para un magnífico pollo al estragón. Y habéis visto que aquí ya ha empezado a añadir algún tomate. El tomate se ha deshecho porque lo que ha hecho es integrarse y convertirse en una especie como de salsa no muy abundante. Y yo creo que esto también está guay, esto mola. Yo muchas veces lo suelo hacer en muchos guisos. Al que no le guste la textura del tomate, pues lógicamente que no lo añada. Incluso os digo más, este guiso se puede hacer igual sin añadir tomate, ¿eh? Solamente con verdura, zanahoria, por ejemplo, con la misma verdura que hemos añadido, con cebolla roja, añadiendo pimiento choricero, porque hay mucha gente que no le gusta el tomate. Entonces, bueno, también se puede hacer esto no atomatado. Pero esta textura del tomate caído dentro y caliente a mí me parece muy interesante.
Y sobre todo, algo que yo creo que es importante tener en cuenta, las salsas no son enemigas de las dietas. Las salsas en sí mismas, ellas son bondadosas, son sabrosas, son la gracia de la vida. Es como la tanga en una brasileña, la salsa es necesaria. El problema es cuando las salsas están llenas de grasa, cuando las cargamos de grasa. Y lógicamente el problema es cuando cogemos en plan carpanta una hogaza del pan de copón y empezamos a untar la salsa como auténticos energúmenos, con mogollón de panazo. Si comemos las salsas con cuchara o con un poquito de pan, tampoco sin pasarnos, y están desgrasadas, son súper saludables. Y son las que tiran del borrico, porque al final son la zanahoria del borrico. Esas salsas son las que nos hacen continuar en el empeño de seguir adelgazando. Bueno, ya habéis visto todo el tomate bien añadido, y esto si queréis lo podéis tener un poquito más hirviendo, pero no va a ser necesario. Vamos a pimentar, eso sí, generosamente, y os digo que entre el tomate y que se caliente un poco. Joder, a mí esto me parece un super manjar. Un manjar del copón. Pimentamos. Rectificamos la sazón. Buah, tiene un sabor la salsa que alucinas. Y sobre todo me gusta la cantidad de vinagre, esa reducción de vinagre que le da muchísimo poder a la preparación y la hace súper adictiva. Comes esto y quieres seguir comiendo pollo al estragón. ¿Listo, Calisto? Ahora, el reto de la semana, ¿eh? Vamos a arrancar con buen pie. Nos vamos a pesar como las terneras del Baztán. Hoy voy a ir por aquí, para que bajes a la sartén en plan Stanley Kubrick. Yoncho. Buen plato, pollo al estragón. Me encanta que los lunes nos centremos en los guisaos, porque es verdad que os venimos demostrando ya desde hace mucho tiempo que tenemos que salir de esa dieta aburrida del sota, caballo y rey, de las historias a la plancha, de comer todo el día ensaladas y todos estos rollos. Y en este programa os venimos demostrando desde hace muchísimo que a pesar de estar a dieta se puede rascar el fondo de las cazuelas, que rascamos los sofritos, que hacemos buenas salsas, que es verdad que siempre decimos que con el tema de las dietas las salsas tienen la culpa y las salsas no tienen la culpa. Para nada, si están desgrasadas y las comemos con cuchara y no echamos mano de la barra de pan, podremos guisar y podremos comer con mucha alegría y con mucho color. La semana pasada tuvimos derrota en el peso, ¿eh? Esta semana me he puesto las pilas y además estoy contento porque yo voy a un rato dándome cuenta que se me cae el pantalón y me han puesto la petaca y tengo el pantalón como tipo skateboard, esos que andan ahora en patinete enseñando la raja del culo, toda esta historia. Así que vamos a ser optimistas. Yo creo que esta semana hemos derrotado a la balanza. No vamos a cantar victoria antes de subir, ¿eh? Venga, para arriba. Como las terneras del Baztán. Joder, impresionante. Ya habéis visto. Casi 3 kilos. 2 kilos 700, 2 kilos 800 gramos. Importante no rendirse. La semana pasada cogí 1,5 kilos, casi 1,5 kilos, kilo pasado. Y esta semana me he quitado lo de la semana pasada y lo de esta. Importante gastar la playera y sobre todo no rendirse, no subir a la balanza y fracasar con la derrota. No darse cuenta que uno ha engordado y rendirse. No hay que rendirse nunca. Para celebrarlo vamos a hacer una bebida en homenaje a Gregory, una mujer que es la que nos ha limpiado las cacas desde críos en casa. Una mujer súper grande, una titana del copón. Nos ha hecho toda la vida los bajos de los pantalones, cogernos las cinturas, unas tortillas de patata del copón y todas estas historias. Así que en homenaje a Gregory y a todas esas mujeres que nos ayudan en casa y que nos quieren como madres, vamos a hacer una bebida del copón. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada, y estoy más contento que el copón. Es que fijaros, se me queda el pantalón así como caído, como habéis visto, como con la raja al culo aquí y como caído. Espero que me haya limpiado bien el culo y no haya como rastro de tofe. Estaba limpia la raja, ¿no? Seguimos. Robin Food. Pedazo de triunfo, ¿eh? Y todos sois cómplices de esta historia. Todos los que estáis sentados ahora mismo en los sofás de casa sois cómplices de esta bajada de peso. La semana pasada fue complicada y esta semana pues prácticamente me he quitado 3 kilos de encima. Y además, para celebrarlo, os he enseñado la raja del culo. Me encanta, ¿eh? Ahí tengo como para aparcar un tándem, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Vaya, qué asco de raja de culo tengo como peluda, ¿eh? Pero me ha hecho ilusión enseñaros que se me cae el pantalón y ando tipo adolescente. Me lavo las manos para que no haya nadie que me saque cantares y todas estas cosas. Le he dado bien con jabón y todo, ¿eh? Todo bien espumando y toda la historia.
Y me encanta ofreceros esta bebida Gregori, en homenaje a Gregori, que es una mujer que sigue estando en casa todavía, una auténtica campeona, una sultana, una especie de Nefertiti de Vasca, una especie de tía que no tengo ni palabras para decir. Y es verdad que es, para empezar, la mejor amiga de mi madre, confidente de mi madre, y es verdad que es una mujer que ha guisado mucho en casa, nos ha hecho muchísimos guisos, hace una tortilla de patatas increíble, hace un pisto que alucinas, una carne en salsa que alucinas en colores, un redondo de ternera en salsa que es la bomba. Yo cuando voy a casa de la mamá lo que hago es ir a la nevera y en cuanto veo un guiso de Gregori me quedo como desconfigurado, tipo ordenador que se bloquea. Y la verdad que da gusto homenajearle a Gregori y hacerle esta bebida, que es una bebida refrescante, bien sabrosa. Para la composición de esta bebida Gregori, que sabéis que se puede convertir en echando leches en on the rocks, que es añadiéndole vodka, tequila o todas estas cosas. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es añadir por la boca de nuestra Super Robin Juice, que la verdad que estoy encantado con la Robin Juice. Hace jugo hasta de las piedras, me encanta. Fácil de limpiar, joder, ergonómica, joder, una bomba de neutrones. Lo que hacemos es meter mandarinas peladas, que no es por nada, pero con piel también quedan sabrosas, ¿eh? Si hacéis este jugo con mandarinas sin pelar o con naranjas sin pelar, no tenéis que añadir todas las pieles. Igual meter una con piel y el resto pelarlas, porque es verdad que la piel le da bastante poderío a la bebida. Y tampoco se trata de hacer algo demasiado heavy. Así que en este caso la piña... Además la piña es una aliada de las dietas, ¿eh? Llena el estómago, sabrosa, es dulzona y está muy rica, tiene muy pocas calorías además. Añadimos la mandarina por la boca, vamos a meter también los granos de uva y la verdad que es un gusto este tipo de bebidas, ¿eh? Y sobre todo es un gusto hablar de este tipo de gente, de Gregori. Ahora mismo estoy seguro que todos en casa os estaréis acordando de la Johnny, de la Paca, de Begoña, de Sara, de todas esas mujeres que durante tantos años os han ayudado en casa, que han limpiado el culo a los chavales, que han hecho la comida, que han ido a buscarlos al cole, a la guardería, este tipo de historias. Y la verdad que es un gustazo reconocer ese esfuerzo. ¿Ya habéis visto? Listo. No os olvidéis que con esta pulpa se pueden hacer cosas alucinantes, ¿eh? Mermeladas, todo menos tirarlas. Y tenía aquí un vaso, en plan doctor y elegante, pero yo creo que directamente en homenaje a Gregori y a su chico, que es Josecho, que también toda la vida Josecho en casa, un grande del copón, en vez de en vaso, lo que voy a hacer es derramar esta delicia en esta especie como de cáliz. Por cierto, si queréis haceros con la Robin Juice, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahí estáis viendo el rótulo tipo Joaquín Prats, el precio justo y todas estas historias. Y os aseguro que es una máquina que vale la pena, ¿eh? Impresionante. Joder, qué elixir, ¿eh? Qué bebida. Bebida Gregori. Celebrando la vida con la Robin Juice y sobre todo celebrando la vida con todos vosotros que estéis en casa en vuestros sofás, con las mantas, que a pesar de todo todavía hay alguien que se pone manta y todas estas historias, y con ese apetito voraz. Os encanta guisar y transmitir toda esta felicidad hasta el sofá de casa, que siempre os lo digo. No os olvidéis que en ETV a la carta podéis bucear en todas las preparaciones de todas las temporadas y también encontrarnos en las redes sociales, en internet, en los blogs, en todos los lados. Cocinar, que el mundo se va a acabar. Importante que cuando os pille el autobús, que os pille, pero como con la Robin Juice debajo del brazo. Os pilla el autobús, pero que os pille como amarrados a la Robin Juice. Agur Benur. Pues son concentrados de felicidad. Esto está más bueno que la madre que lo parió. Está chaval que flipas.